Bienvenidos de nuevo un día más a esta importante semana de oración, a este tema que nos incluye a todos. Esta tarde tenemos con nosotros al pastor Jonathan Bosquet. Él es, como sabéis, es nuestro capellán. Él está involucrado en cientos de proyectos en esta institución, pero uno de los más importantes es el proyecto de crianza de sus hijos junto con su esposa, una labor que están llevando no solamente con la bendición que el Señor ha dado en su hogar de esos dos pequeños, sino con todas las familias que están también en este proceso de crianza dentro de nuestra iglesia. El título que él nos presenta, el tema que nos presenta, su título es muy sugerente: quien espera, desespera. Todavía vamos a esperar un poquito, no vamos a desesperar, pero vamos a esperar un poquito, porque antes tenemos una intervención muy especial. Tenemos a la familia, a Sensi y a Gunther, que nos van a interpretar un tema titulado La oración.
Gracias a Dios por esta bonita música, por los músicos y porque podemos encontrarnos pues una noche más de esta semana de oración. Quería empezar contándoos algo sobre mí, que posiblemente para muchos no será ninguna novedad, pero quizás para alguno todavía sea sorpresa, ¿eh? Ahí hay algo de lo que algunos ya se sonríen, ¿verdad? O sea, ya saben que eso me gusta. Bien, os voy a traer algo que es especial para mí, porque fue mi primer avión de radiocontrol, ¿eh? Y lo tengo aquí. Este fue mi primer avión. Se llamaba el Brisa. Tiene el nombre por aquí todavía. Y tiene una historia muy interesante. Y os voy a contar algo. Aunque antes de contároslo, pues queremos saludar también a las personas que nos están escuchando de Heaven 7 Radio, allí lejos. Espero que a través de internet y los cables y el wifi la señal llegue bien. Muy bien, ¿por qué os he enseñado ese avión? Mirad, cuando yo era un adolescente, siempre me habían gustado los aviones, pero nunca había tenido la posibilidad de comprarme uno, poder tener todo lo que hacía falta, una emisora para controlarlo, un motor y demás. Así que fue pasando el tiempo hasta que por fin dio la casualidad de que pude trabajar un verano, pude ahorrar algo de dinero de lo que había estado trabajando y con eso vi un día un anuncio que hablaba de una enciclopedia de aeromodelismo y entonces había un regalo que era un kit de un avión que uno podía construir conforme iba acumulando los fascículos de esa enciclopedia de aeromodelismo. Terminé montando todo el avión, terminé comprando un motor eléctrico con su hélice, con su batería, conseguí la emisora para poder controlarlo a distancia y lo tenía ya todo, había seguido bastantes de las instrucciones y ya lo tenía prácticamente todo para poder salir a volar. Pero me faltaba algo y lo que me faltaba era que no tenía ni idea de cómo se volaba un avión teledirigido, ¿vale? Entonces, lo que yo había leído en las instrucciones era que había que seguir todas las instrucciones, había que acudir a un campo de vuelo donde alguien te pudiese enseñar a hacer los primeros vuelos, a poder aprender los rudimentos del vuelo a distancia. Pero, ¿sabéis? Esperar era desesperante, porque además en aquella época yo no tenía coche, tenía que depender de mi padre para viajar hasta la pista de aeromodelismo, donde podían enseñarme a volar. Así que decidí coger el avión y lanzarlo yo mismo en un sitio, ¿no?, que no era muy largo, tenía más o menos bien de césped, así que cogí la emisora, no le puse el motor porque todavía no estaba seguro de cómo iba a ir y cogí el avión, hice ¡pah! Y lo lancé. Y el avión planeó, además muy bien, planeó, se alejó un poquito y aterrizó a lo lejos. Y de repente fue como ¡wow! ¿No? Es decir, yo no había tocado nada de la emisora porque, o sea, no había espacio para hacer nada. Pero el avión había volado muy bien. El caso es que era como, eso me resultaba poco. Tenía que hacer algo más, es decir, no podía quedarme simplemente lanzando el avión a 15 metros de distancia porque este avión estaba hecho para volar a 500 metros de distancia o incluso más. Así que bueno, yo sé que si esto se le da hacia aquí, eso del avión sube, si se le da hacia aquí, el avión gira, si se le da hacia el otro lado, el avión, bueno, hace otra cosa. Así que un día me decidí y cogí el avión. Estaba temblando, porque es muy interesante, uno tiembla cuando está así, porque no estaba seguro, y de repente lo lancé, y el avión empezó a volar, a subir. De repente empezó a inclinarse hacia un lado, porque se ve que no estaba bien ajustado, empecé a darle hacia el otro lado, y el avión hizo una cosa como muy... Avión roto, destrozado. Me tuve que volver a casa con una caja de palillos, prácticamente, porque estos son maderitas y cosas así por dentro. Así que, desolado, es decir, creo que, no sé si lo habréis sentido alguna vez, pero la frustración que puede tener un joven que tiene su primer avión, que ha puesto toda la ilusión en poder volar eso y de repente se rompe. Me fui a mi casa hecho polvo,
y lo que hice fue ponerme a arreglarlo. Así que lo restauré, le uní las piezas que se habían roto, pero nuevamente, sin haber aprendido y sin que nadie me hubiese enseñado, un día decidí llevármelo a una salida que hicimos con la iglesia. Esta vez fue peor, porque fue bochornoso, porque habíamos ido con personas de la iglesia y fuimos a un sitio especial donde vino la gente de la iglesia, las personas de la iglesia, para ver cómo Jonathan volaba su avión. Y yo todavía no sabía volarlo bien, pero pensaba que sí. Así que cogí el avión, lo lancé, empezó a volar. Esta vez duró un poco más de tiempo, hasta que el avión hizo otra cosa rara, al suelo. Y entonces ya no es el bochorno de se me ha roto el avión, sino que además tienes a todo un grupo de espectadores que son la iglesia diciendo, madre mía, madre mía. ¿Por qué os cuento esto? Lo sabréis dentro de un rato. Pero tiene que ver con el tema de esta noche, perdón. Vamos a hablar del amor. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, con que el amor es uno de los dones más bonitos que el Señor nos ha podido dar. Sin embargo, pues hoy en día, y esto lo hemos comentado algunas veces, la palabra amor, o sea, se está desvirtuando en muchísimos sentidos. De hecho, es posible que nosotros terminemos viviendo imitaciones de lo que es el amor, y muchas veces eso termina incluso condicionando cuál es nuestra experiencia con el amor. Por eso es necesario recuperar el concepto correcto del amor, que muchos parecen haber olvidado hoy en día en el contexto de una generación que cree que sus sensaciones corporales equivalen a amar. Y daros cuenta, porque esto es grave, que las sensaciones corporales signifiquen amar a alguien. Nos podríamos hacer una pregunta, y es, ¿quién te enseñó sobre el amor? Hay algo de lo que no cabe ninguna duda, es decir, los primeros que nos enseñan algo sobre el amor son nuestros padres, es nuestra familia, ¿verdad? Desde muy pequeños tenemos muchos el privilegio de experimentar en primera persona lo que significa el amor de verdad. ¿Sabéis? Esto no es un secreto, a mí me encanta decirle a mi esposa y decirle a mis hijos lo que los quiero. Pero con mis hijos, o sea, me pasa algo que es muy divertido, porque es que me encanta cuando los veo allí y antes de que se marchen decirles, hey, Pau, que sepas que te quiero, ¿eh? Y me acuerdo, pues que muchos días cuando yo le digo eso, le digo, pero mirándole la cara, que sepas que te quiero un montón. ¿Y sabéis qué es lo que recibo a cambio? Pues es muy interesante, porque algunas veces cuando estoy, por ejemplo, por las mañanas que subo a dejarlo en la fila del colegio, ha habido alguna vez que Pau, que está allí, o sea, lo he dejado y por lo que sea él se ha marchado corriendo a la fila y yo ya estoy como despidiéndome y de repente, papá, un abrazo y un besito. Y luego, papá, no te olvides que te quiero un montón, ¿eh? Y si te están escuchando el resto de los padres ya te sientes súper bien, como diciendo, wow, mi hijo, cómo mola. Pues sí. La familia, La familia, el primer lugar donde empezamos a aprender lo que significa el amor, ¿verdad? ¿Quién te enseñó sobre el amor? Mirad, ¿cómo es el amor made in Hollywood? Porque hoy tenemos un pequeño problema, ¿sabéis? Y es que las estadísticas dicen que hoy los niños y los adolescentes pasan muchísimo más tiempo delante de la televisión, viendo películas, viendo alguna pantalla, viendo algunas cosas, que el tiempo que pasan con sus padres. De hecho, yo tuve la oportunidad de poner un documental con muchos de mis alumnos, que tuve de Biblia el año pasado, en el que se hablaba sobre el poder que tiene la televisión para condicionar a las personas, y las estadísticas que daba de Francia, de gente que no eran niños, sino de gente adultas, era la siguiente. Es decir, la segunda tarea después de dormir era ver la televisión, por encima del trabajo. Yo no sé exactamente cómo se hicieron esas estadísticas, pero eran las estadísticas que se estaban planteando. Y aquí es donde tenemos que empezar del concepto del amor, que está más de moda hoy en día, ¿no? Porque si quien más influencia es la televisión, el cine y muchas otras cosas,
nos podemos encontrar con conceptos un poco distorsionados. Mirad, aquí tenemos algunas de las películas que posiblemente hayáis visto muchos de vosotros, ¿eh? No voy a empezar a dar nombres, las vemos allí, son algunas de ellas conocidas, muchas de ellas posiblemente las definiríamos como de buenas películas, ¿no? O sea, es que tiene fondo, ¿eh? Se le pueden sacar cosas a algunas de ellas. Pero ¿qué concepto del amor nos están presentando, ¿eh? Mirad, si hiciésemos una síntesis de las características del amor made in Hollywood del que hablamos, encontraríamos las siguientes, ¿eh? Las voy a resumir muy rápido. En primer lugar, no es posible amar sin sufrir. En segundo lugar, el amor es solo algo pasajero. En tercer lugar, cuando se ama, no se tiene el control sobre sí mismo, es decir, hay que hacer cualquier cosa por amor. Y por último, todo es bueno siempre y cuando lo que lo motive sea el amor. Así que daros cuenta que esas son una serie de características que nosotros aprendemos del maestro número uno que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Casi todos los diccionarios, además, dan definiciones donde se relaciona al amor con la pasión, con las inclinaciones, con los afectos o con los sentimientos. Y es muy interesante, porque mirad, hoy en día tenemos un problema, y es que el amor se confunde muchas veces con un sentimiento o una pasión. Por eso, quizás necesitaríamos analizar un poco antes qué entendemos por sentimiento o pasión. Mirad, hoy en día se considera al sentimiento como una conducta humana que no es propiamente intencional y que produce en uno un estado altamente subjetivo. Y se le llama pasión a un afecto que domina la razón, es decir, a algo que nubla nuestra razón, por así decirlo, y nuestra voluntad. La pasión paraliza, en este caso, la voluntad determinada por sus principios o bien incluso la desvía. ¿Qué pasa entonces cuando mezclamos definiciones de sentimientos y amor? Pues mirad, en primer lugar tenemos que decir algo que es importante, y es que no hay duda que los sentimientos son algo bueno. Es decir, Dios nos creó con la capacidad de sentir, es decir, somos seres que sentimos y es algo que es muy fuerte en nosotros. Los sentimientos son la expresión de lo más profundo que hay en el ser humano. Pero esta reacción está generada muchas veces y caracterizada por su espontaneidad, por la rapidez con la que surge y también por la velocidad con la que se va. Y si no, decidme, no hace falta que levantéis la mano, ¿cuántos de los que estáis aquí os habéis sentido en alguna vez tan mal que os habría gustado desaparecer del mapa? Porque posiblemente más de uno nos hemos sentido en alguna ocasión de esa forma. O también podríamos ver y recordar esos momentos en los que nos hemos sentido como estando en las nubes, ¿verdad? Pero todos los que sentimos sabemos que los sentimientos varían. De que hoy te sientes muy bien, pero es posible que te pase algo en 2 horas y que te sientes fatal. Y a veces te sientes fatal y gracias a Dios sabes que los sentimientos cambiarán y que las cosas pasan y que uno vuelve a sentirse bien en ese momento. El problema surge, ¿sabéis?, cuando confundimos el amor con los sentimientos. Porque nadie ama esperando dejar de amar. El amor se expresa con el deseo de eternidad. Cuando nosotros le decimos a alguien a quien amamos que la queremos, le decimos te amaré por siempre. No le decimos te amaré los próximos 4 minutos y medio, sino que le expreso mi amor por siempre. Y nos negamos a creer que el amor se vaya a ir. Sin embargo, sí que sabemos que los sentimientos son pasajeros, que los sentimientos no duran para siempre. Si calificamos, pues, como sentimientos al amor o emociones, entonces tendremos serias dificultades para entender, pues, las palabras que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, que es, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo va a ser posible amar a mis enemigos? Si eso es imposible, nadie puede amar a sus enemigos. Sin embargo, Dios nos lo está diciendo. Por lo tanto, el amor tiene que tener algún ingrediente, algún componente que vaya mucho más allá de los sentimientos. Por eso, estamos en condiciones de decir que el amor no es una emoción. Hay un autor
que es muy conocido y que posiblemente muchos de vosotros hayáis tenido la oportunidad de leer algún libro suyo, que se llama Erich Fromm. Erich Fromm dice en un libro muy interesante y que os recomiendo, que se titula El arte de amar, dice lo siguiente: si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿Cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Y qué interesante me parece esto. Es decir, el amor tiene mucho más que el aspecto sentimental. El amor tiene algo que es fundamental, que es la decisión. La decisión personal, libre y voluntaria. O como lo dice también un filósofo que se llama Martin Buber, que dice que los sentimientos acompañan al amor, pero que no lo constituyen. Es decir, los sentimientos van al lado del amor, lo acompañan, pero los sentimientos no son el amor en sí. Entonces, ¿qué es el amor? Nos podríamos preguntar. Pues bien, es interesante porque la Biblia no nos da una definición sobre qué es el amor, sino que sencillamente lo identifica con una persona. La Biblia nos dice que Dios es amor. Es decir, que de alguna forma el amor tiene que ver con Él, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su creación, con nosotros. Dios nos ha creado con la capacidad de amar. Dios nos ha puesto la capacidad intrínseca de amar a los demás. Y también con lo que Él ha dicho, con su palabra. Porque en su palabra nosotros vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros vivamos como la expresión del amor. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a dar un paso más allá, porque, ¿sabéis? Cuando hablamos del amor, hoy en día muchas veces confundimos con lo que estábamos diciendo al principio, como una expresión de los sentimientos de mi cuerpo o las sensaciones. Y muchas veces esto está relacionado con la sexualidad. ¿Sabéis? Hablar de sexo hoy en día está de moda. En la televisión, en las películas, en las revistas, en las escuelas y también en las iglesias. Hacía tiempo era complicado que en una iglesia se pudiese hablar de cierta forma sobre la sexualidad. Sin embargo, hay muchas cosas acerca del sexo y de la sexualidad que no están siendo compartidas hoy. Una dimensión que vaya más allá de las respuestas típicas que muchas veces hemos dado. Si estamos cansados, si estáis cansados de una cultura saturada de sexualidad y estáis cansados de la clásica respuesta de solo espera hasta el matrimonio, entonces quizás este sea el momento de empezar a replantearse las cosas. Porque ¿sabéis una cosa? Antiguamente, y permitidme que haga un paréntesis, cuando decíamos antiguamente a una persona que esperase hasta el matrimonio, era diferente que decirlo hoy. Antiguamente la gente maduraba antes, Hoy en día, si miramos la etapa de maduración de los jóvenes y demás antes de tener independencia económica y muchas otras cosas, las cosas divergen de una forma muy grande. Antiguamente, alguien con 17 años podía ya tener su trabajo y tener su familia. Hoy en día, hasta los 31 o los 32 a veces es complicado, porque hasta los 30 uno tiene que estar con la videoconsola en casa de los padres, ¿Qué es lo que ha pasado? Pero daros cuenta, antiguamente decirle a alguien espera hasta el matrimonio era no pasa nada, 7 meses. Hoy en día le dices a alguien de esa edad espera hasta el matrimonio y es espera 18 años. Por lo tanto, tenemos ahí un problema social al cual hay que encontrarle solución también, ¿verdad? El sexo y la sexualidad son obra de Dios, son creación de Dios, son un regalo de Dios para el ser humano, si éste sabe usarlo como el diseñador lo ha planificado, si sabe utilizarlo como las instrucciones te dicen que tienes que utilizarlo. Y aquí es donde a veces nos equivocamos, porque muchas veces hemos planteado la sexualidad y la hemos explicado como, eso es malísimo, eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Cuando lo cierto es que cuando los jóvenes han probado eso,
muchas veces les ha parecido no solamente bueno, sino que muy bueno. Por lo tanto, las respuestas de ese estilo no nos sirven. ¿Quién te enseñó sobre el sexo? Porque antes estábamos hablando sobre quién te enseñó sobre el amor, y lo cierto es que quien te enseñó sobre el sexo posiblemente tenga mucho que ver con el mismo que te enseñó sobre el amor. Y aunque solamente son unas cuantas películas que he puesto, o sea, pues por poner algo que sea más o menos conocido, ¿vale? Lo cierto es que muchas personas lo que han aprendido sobre el sexo muchas veces tiene que ver con lo que pasa en estos sitios. Y en estas películas muchas veces no hace falta esperar a tener un compromiso, sino sencillamente una persona te gusta, tú le gustas a ella y de repente surge una bonita historia de amor que acaba casi siempre entre las sábanas de la cama. Así que, ¿quién te enseñó sobre el sexo? Mirad, las estadísticas nos dicen que quienes nos han enseñado sobre el sexo muchas veces son la televisión. Las películas, como antes decíamos, Amor Made in Hollywood, Internet, la pornografía que circula, y ayer el pastor Roberto Badenas hablaba sobre ese peligro. Las revistas, los amigos siguen siendo de la primera fuente de información sobre esto, y la pregunta es, ¿y a ellos quién les ha informado? Y la respuesta muchas veces es todos los primeros puntos que tenemos allí, ¿vale? Y si nos damos cuenta, todo nuestro entorno hoy en día rebosa precisamente de eso. Es decir, ¿por qué hace falta que utilicen a una mujer ligera de ropa para venderte un coche, para venderte cereales, para venderte una casa, para venderte absolutamente todo? Sabéis que hoy en día hay ciertas plataformas que buscan un poco el paliar ese uso que se hace de la mujer de una forma denigrante y muchas veces con fines comerciales. ¿Quién te enseñó sobre eso? Mirad, os voy a leer brevemente y rápido un artículo que habla precisamente sobre esto, de la Universidad de La Rioja. Dice lo siguiente: la televisión es el medio de comunicación por excelencia. Al ser la visión el sentido que proporciona una experiencia más directa de las cosas, la televisión desprende la sensación de lo que en ella se ve es realidad. Y por esto contribuye poderosamente a formar la opinión pública. La mayor parte de las nuevas vías de comportamiento las impone la televisión. La imagen domina sobre la reflexión y convierte en caduco todo lo que no aparece en pantalla. Parece que no es posible imaginar nuestro mundo sin televisión, el medio difusor de mensajes audiovisuales más potente hasta hoy. Los ojos reciben en pocas horas más imágenes que durante cientos de años recibieron decenas de generaciones anteriores a la nuestra. Ese poder de las imágenes es aprovechado por la publicidad, que con imágenes cortas y dinámicas es capaz de seducir al telespectador, incitándolo a consumir productos que en la realidad se alejan del carácter maravilloso que les confiere la televisión. Es interesante, no habla sobre sexualidad, pero está hablando de cómo se utiliza la televisión para venderte formas de pensamiento, para venderte productos, para venderte formas nuevas de pensar. Vamos a ver algunas ideas interesantes. Con lo que estamos diciendo, con lo que vamos a decir, ¿vale? No estamos ofreciendo una fórmula de sigue este plan para que seas feliz para siempre, porque la vida no funciona así y la fe tampoco. No se trata tampoco de seguir toda una serie de normas y de reglas, sino que se trata de lo que estamos hablando en este sentido, queridos jóvenes, es de ponernos cara a cara frente a Dios, tan cerca que podamos saber y sentir cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, para que cuando ciertas cosas se están metiendo a nuestro alrededor sepamos discernir si eso es lo que Dios quiere o no quiere. ¿Sabéis? Las respuestas que te da la Iglesia no te van a servir cuando estés tan cerca de tu novio o de tu novia, que el paso lógico siguiente es estar lo más juntos, piel con piel, que uno pueda. Hay que percibir la esencia detrás de las palabras. Nunca lo conseguiremos integrar a menos que entendamos lo que Dios dice acerca del sexo, acerca de la sexualidad. ¿Cuál es precisamente
la realidad acerca del sexo y la sexualidad. Os voy a hablar brevemente de una encuesta que hizo la NBC y la revista People en el año 2005. Dice lo siguiente, y las cifras pues pueden llamar la atención, ¿eh? El 87% de los adolescentes estadounidenses entre 13 y 16 años no habían tenido relaciones sexuales. Y podría parecer una buena noticia, ¿verdad? Hasta que de repente, si seguimos, nos dice que el 37% de los jóvenes de 15 a 16 años habían tocado los genitales de otra persona. Que el 19% habían tenido sexo oral y de ese grupo el 40% habían hecho eso precisamente para evitar las relaciones sexuales. De los que no habían tenido intimidad sexual de ningún tipo, el 74% era porque eran demasiado jóvenes. El 74% porque tenían miedo del riesgo al embarazo. El 71% porque tenían miedo a las enfermedades de transmisión sexual y el 65% por miedo a cuál podía ser la reacción de los padres si se enteraban que ellos estaban teniendo relaciones de este tipo. Pero ¿sabéis? El problema es que cada una de estas razones que hemos dado tienen fecha de caducidad. Si hemos dicho que cuando hoy tú le dices a alguien que no tenga relaciones sexuales hasta el matrimonio va a tener que esperar 18 años, os garantizo que cada una de las que he dicho se van a caducar en algún momento. Y si se van a caducar, significa que no le van a servir a una persona para mantenerse firme en su decisión de llegar sin relaciones sexuales al matrimonio. Mirad, la Biblia no lo dice. Es decir, no vais a encontrar, por mucho que busquéis en la Biblia, ningún texto que os diga no tendrás relaciones sexuales hasta que estés casado. No vais a encontrar ningún texto que diga, con estas palabras, esta es una lista específica de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer durante una cita. Eso no lo vamos a encontrar en ningún sitio. Pero eso no significa que la Biblia no tenga nada que decir acerca del sexo. Porque la Biblia incluye historias de todo tipo. Historias acerca de violaciones, historias acerca de incesto, historias acerca de adulterio. La Biblia sí que nos da límites. Sí que nos da límites claros que son esenciales cuando se trata de las relaciones sexuales y de la sexualidad. Si leemos un texto que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 6, 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 6, podemos leer lo siguiente. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. ¿Sabéis? Si nosotros estamos empeñados en el hecho de que la Biblia no da información específica y detallada acerca de tu pregunta en particular, a lo mejor es que no estás buscando con suficiente detenimiento. O a lo mejor lo que pasa es que estás buscando algún tipo de luz verde para justificar lo que quieres hacer. ¿Sabéis? Nosotros creemos que la Biblia es la verdad de Dios que nos habla al corazón, aunque hay veces que nos cuesta escuchar lo que nos quiere decir. ¿Por qué esperar? ¿Por qué debería esperar? Pues mirad, porque no tener relaciones sexuales no es solo cuestión de evitar embarazos, no es solo cuestión de evitar enfermedades de transmisión sexual o cualquier otro tipo de razón externa que podríamos decir. Necesitas tener una razón interna, necesitas tener una razón que sea de peso en tu vida. No tener relaciones sexuales no es solamente una forma de evitar el coito. Muchas personas tienen contacto físico entre sí, se tocan y hacen cosas que no son coito, pero eso significa, es igual, son relaciones sexuales. Se están relacionando de forma íntima y tratando de hacer como si no tuviesen
intimidad ni conexión. Dios quiere que esperes, porque si no lo haces, sufres. Porque si no lo haces, recibes heridas. Porque si no lo haces, te usan o tú terminas usando a otros. Porque la aventura del sexo es un compromiso de toda la vida y de esa forma tiene realmente sentido. Porque Dios quiere que nosotros estemos listos para pilotar un avión sin que se estrelle, siguiendo los pasos y siguiendo los tiempos que el Señor nos dio. ¿Os acordáis de Salomón? Salomón era claro, hay tiempo para unas cosas y hay tiempo para otras cosas. Para ir terminando, la pureza sexual requiere de una estrategia. Si uno quiere mantenerse puro sexualmente, necesita tener una estrategia. Si no establece una estrategia, lo va a tener complicado. En primer lugar, desarrolla convicciones. La pureza requiere un compromiso personal con la verdad. La verdad específica de la que hablamos se encuentra, por ejemplo, en Efesios 5, del 2 al 4, que dice así: andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros, como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. La Biblia prohíbe las relaciones sexuales de cualquier tipo que no estén o que estén fuera del diseño ordenado por Dios de un hombre y una mujer dentro del pacto del compromiso matrimonial. Y sabéis, son las convicciones las que os pueden hacer que vosotros toméis las decisiones adecuadas. No es simplemente el conocimiento de algo. El conocimiento no me ayuda a tomar decisiones. Son las convicciones. En segundo lugar, piensa en el después. Debemos ponderar cuidadosamente el precio espiritual de no llevar la vida a la manera de Dios cuando nos sentimos tentados a ceder. Debemos obligarnos a calcular el precio de lo que el pecado sexual hará a la persona con la cual tenemos una relación. Pensar en las consecuencias debe ser tan claro como honesto. Tiene que eliminar todo sentimiento de confianza en nuestro poder y en nuestra capacidad para mantenernos fieles a la estrategia de Dios por nuestra propia cuenta. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En tercer lugar, toma predecisiones. Una toma de decisiones previa es esencial para la pureza sexual. Eso no se puede improvisar. Ciertas áreas de nuestra vida espiritual exigen que nos mantengamos firmes y demos batalla, pero ciertas áreas de nuestra vida espiritual exige que nosotros huyamos. ¿Os acordáis de José? José no se mantiene firme, José huyó del momento en el que podía terminar mal. Tú y yo no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar todas las tentaciones, y nadie lo es. La clave de nuestra reacción es pensar por adelantado lo que haremos o lo que no haremos. Y por último, busca a alguien a quien dar cuenta. Pedir a otros que te ayuden a guardar tus compromisos con Dios te dará fuerzas para andar de la forma en la que al Señor le agrada. Quizás necesites identificar a 2 o 3 personas que se animen a preguntarte con regularidad acerca de tus compromisos. Personas que sean auténticas, que sean genuinas contigo. Los chicos, a un grupo de chicos amigos. Las chicas, a un grupo de amigas. Eclesiastés nos dice: porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Pero ¿sabéis? Y con esto terminaremos hoy. ¿Qué pasa si uno ha caído? Hace poco yo escuchaba a alguien que decía: a veces cuando hablamos de ciertas cosas, culpabilizamos a multitud de personas que ya, por las estadísticas, han pasado por esas situaciones. Y a veces, cuando hablamos de estas cosas, terminamos haciéndoles quizás más daño. Pues sabéis, nuestro Dios es un Dios restaurador.
Nuestro Dios es un Dios especialista en restaurar lo caído, especialista en curar las heridas, especialista en devolver la dignidad donde la dignidad se pudo haber perdido. Hay un texto que me encanta, una oración del rey David, precisamente en un momento en el que él tuvo problemas de tipo sexual. Salmos 51:10. El rey David dijo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor tiene poder para ayudarnos a ser fieles a nuestras convicciones. Y el Señor tiene el poder para restaurarnos cuando hemos caído y nos hemos tropezado. ¿Sabéis? Del tema que estamos hablando no es un tema sin importancia. Termina llenando una gran parte de la vida de las personas. Ojalá que sepamos escoger lo adecuado. Ojalá que nos evitemos al máximo aquellas situaciones que puedan dañar o estropear nuestra vida. Porque el Señor ha querido darnos instrucciones claras para que uno no tenga que experimentar lo que es estrellarse, romperse y tener que restaurarse, a veces incluso con cicatrices. Ojalá que el Señor pueda ayudaros y ayudarme y a cada uno de nosotros a mantener nuestros principios firmes y claros en este aspecto. Amén. De lo que hemos escuchado en esta importante semana de oración, y en esta ocasión vamos a orar de forma individual durante unos minutos. Después el pastor Jonathan terminará con la oración. Querido Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias porque tú nos has llenado de cosas que son buenas y maravillosas. Sabemos que hay quien está interesado en que todo lo bueno que tú hiciste se convierta muchas veces en maldición para nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos, danos las fuerzas para seguir tus instrucciones, para seguir el plan original del diseñador de todo. Porque de esa forma, Señor, tú quieres proporcionarnos felicidad, sentido en esta vida y evitarnos problemas. Yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los jóvenes de esta iglesia. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus inquietudes. Señor, tú sabes a veces las cargas y los pesos que cada uno puede llevar. Yo quiero pedirte que tú los cuides de una forma muy especial. También a los adultos de esta iglesia. Que nos ayudes, Señor, a ser referentes, que nos ayudes a ser sensibles ante los problemas de los jóvenes y que ojalá, Señor, podamos estar a la altura de las necesidades que ellos tienen. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús.